Bueno, saludamos a los chicos que se van a sumar a esta, creo que es la clase número 6, vía Classroom, para el Colegio Regasoli, cuarto año del ciclo orientado, ¿sí? Lo que van a ver de fondo ahí es la guía teórico-práctica, ¿sí? La última guía teórico-práctica. Seguimos con el tema de fondo que es estadística descriptiva, y lo que vamos a intentar en esta parte es, primero, bueno, explicar algunos conceptos nuevos, que son los conceptos de las medidas que se usan en estadística, ¿sí? Por ahora lo que habíamos hecho era solamente construir tablas de distribución de frecuencias para poder explicar o comprender cómo se agrupaban determinados datos, ¿sí? Datos que podían responder a una muestra o a toda una población, ¿sí? Recuerden que el análisis muestral hacía referencia a la población, o podía, si la población no era muy extensa, analizarse directamente toda la población, ¿sí? Entonces, en este trabajo práctico número 4, que es una guía teórico-práctica, lo que intentamos hacer al principio, van a ver, ustedes lo van a leer después del trabajo, es introducir los conceptos teóricos que tienen que ver con los parámetros de posición en primer lugar. En una segunda parte, en otro trabajo práctico, vamos a introducir los conceptos de medidas de dispersión. Pero vamos a explicar qué significa todo eso, ¿sí? Yo no les voy a leer el PDF porque eso lo van a hacer ustedes. No tiene sentido que yo ponga el PDF de fondo y lo empiece a leer porque no es la idea, ¿sí? Pero como para que nos aclaremos los conceptos, ¿sí? La idea es que básicamente tenemos en estadística dos tipos de medida que son importantes para describir una serie de datos, un grupo de datos. Los parámetros de posición y los parámetros de dispersión, ¿sí? Los que primero vamos a ver ahora en esta guía práctica van a ser estos, que son los parámetros de posición, ¿sí? Básicamente, lo que dice acá en esta introducción teórica es que los parámetros de posición, ¿sí?, que son los que están aquí, son unas medidas que nos intentan, ¿sí?, decir alrededor de qué número, nos va a dar un número, ¿sí?, es una cuenta que se hace, o una forma de hacer una cuenta. Y ese número es alrededor de cuál están distribuidos los datos, ¿sí? Por ejemplo, uno de los parámetros de posición más conocidos es la media aritmética, ¿sí?, que es ese que se le subrayé ahí. La media aritmética es uno de los parámetros de posición que ustedes ya conocen, ¿sí? Nos permite saber, darnos un número que está al medio de algunos otros dos. ¿En qué concepto que ustedes saben manejar o de la vida cotidiana usan un número que está al medio de otros dos? ¿Cómo le llamamos a ese número? ¿A alguien se le ocurre? Promedio. Exactamente. ¿Quién dijo promedio? No. Nicolás, muy bien. Bueno, exactamente. El promedio es justamente, como lo dice acá, es un número que nos intenta dar un número central respecto de un número n de mediciones, cualquiera, ¿sí? Entonces, ese es el concepto de media aritmética, ¿sí? Justamente lo voy a leer, dice, es el promedio de las observaciones, se simboliza, es una forma de escribirlo esto, y nada más, con esta letra de acá, que es una X mayor con un sombrerito. Eso, cada vez que yo anote una X con un sombrerito, estoy escribiendo la media aritmética o el promedio. Y van a ver un montón de fórmulas ahí raras, no les den mucha historia, porque lo vamos a ver con cuentas y van a ver que es bastante fácil. Pero en matemática la forma de escribirlo es esa y no hay otra. Entonces yo, como corresponde, lo tengo que escribir de la manera correcta. Lo que dice ahí, si quieren es verlo, es que es la sumatoria de las frecuencias, ¿sí?, dividido la cantidad de datos, ¿sí?, que justamente es lo que estoy explicando acá. Suma de frecuencias sobre número total de observaciones. Eso sería así de sencillo si yo tengo datos sin agrupar, ¿sí? Entonces,
vamos a ver que el promedio o la media aritmética se calcula distinto si yo tengo datos agrupados o si yo tengo datos sin agrupar. Es distinto. ¿Sí? Entonces, después vamos a ver un ejemplo de cómo se calcula en cada caso la media, la mediana y la moda. ¿Sí? El otro de los parámetros, ¿sí?, es la mediana. ¿Sí? Que la mediana, justamente, es como si fuera, piensen en el hermano del medio. ¿Sí? Para ustedes saber cuál es el hermano del medio, tienen que tener las edades de sus hermanos ordenadas, de menor a mayor o de mayor a menor. ¿Y cuál es el hermano del medio? Y el hermano del medio sería el que deja la misma cantidad de hermanos para un lado que para el otro. Por ejemplo, si son 3 hermanos, ¿cuál es el hermano del medio? Segundo. El El segundo. segundo. Y si Segundo. son 5 hermanos, ¿cuál es el hermano del medio? El tercero. El tercero. Tercero. ¿Entiendes? El problema que se les puede estar ocurriendo en este momento a ustedes es decir, y profe, ¿y si son número par, qué hacemos? Y sí, es una situación. Si son mellizos, En realidad, sí, en realidad si es una cantidad par de datos, el mediano va a ser una figura medio invisible, digamos, que está al medio entre, ¿cuál? Si son 4, por ejemplo. Entre el segundo y el El tercero. 3 y el... Claro. O sea que no sería un hermano, sino sería una medida en el medio entre lo que reparte la misma cantidad de hermanos para un lado o para el otro, sería 2,5, que reparte el 3 y el 4 de un lado y el 1 y el 2 del otro. ¿Sí? Pero bueno, vamos a verlo con un ejemplo que más adelante lo van a entender mejor. ¿Sí? Bueno, ahí está toda la definición de mediana. ¿Sí? Lo primero que se hace para calcular la mediana, lo vamos a ver acá. Déjenme ver, ahí. Lo primero que se hace es se calcula primero la posición de la mediana, que es lo que les decía. ¿Sí? Si yo tengo 3 observaciones, fíjense, agarro 3, le sumo 1 y a ese resultado lo divido por 2. 3 más 1, 4. 4 dividido 2, 2. Significa que 2, el segundo dato, es la posición de la mediana. Fíjense que con 5 también funciona. Si yo tengo 5 observaciones, 5 más 1 es 6. Y 6 dividido 2 es 3. Significa que el dato número 3 es la posición de la mediana. ¿Sí? Ya lo vamos a ver con una cuenta y van a ver que en realidad es bastante sencillo. Y por último, la última y también conocida medida de posición o de tendencia central es la moda, que es la más fácil de calcular si quieren. ¿Sí? Algo que podríamos identificar a la moda, como para que ustedes lo puedan relacionar, es algo que se repite mucho. O sea que en ese sentido podríamos decir que se parece al concepto de moda que nosotros usamos en nuestro vocabulario. Nosotros decimos que algo está de moda cuando lo vemos muchas veces. Bueno, acá sería algo por el estilo, ¿sí? El dato que vamos a llamar moda es el que tiene el número de frecuencia más absoluta, más alto, ¿sí? Eso es lo que vamos a llamar moda, ¿sí? Pero todo esto que yo les dije, vamos a verlo con un ejemplo, no se preocupen tanto por la teoría, sino saber calcular la media, la mediana y la moda en cada caso. Y para eso vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Yo voy a ir leyendo y subrayando en cada caso lo que voy leyendo, ¿sí? Dice, veamos un ejemplo de variable cuantitativa discreta y datos sin agrupar para los que vamos a calcular los parámetros definidos. ¿Sí? Y aquí está el ejemplo 1. En el caso este, aclaro que estoy considerando datos sin agrupar. ¿Sí? No necesito agrupar datos, no va a haber intervalos acá, va a haber solamente valores. ¿Quedó claro eso? No me piden calcular, hacer una tabla, pero si quisiera yo, podría hacer una tabla, ¿sí? Con todos los posibles valores y sus frecuencias, ¿sí? Entonces, en este caso, calcular el promedio o la media aritmética es la idea que tenemos inicialmente todos. Vamos a leer primero de qué se trata. Dice,
Los errores ortográficos cometidos por 15 alumnos en una evaluación de lengua son los siguientes. ¿Sí? O sea, que se les tomó una prueba a los chicos y luego, cuando la profe se las corrigió, anotó cuántos errores de ortografía tuvo cada uno. ¿Sí? Y uno tuvo 6 errores, otro tuvo 4 errores, otro 7, otro 1, bueno, hasta el final, que el último tuvo 4. ¿Sí? Entonces, para calcular el promedio de los datos, ¿cuántos errores promedio tuvo un alumno en ese examen? Bueno, es encontrar un número que no es el número más grande, tampoco es el número más chico. Es un número que está más o menos al medio, por eso se llama promedio. ¿Y cómo se calcula ese número? Bueno, de la misma manera que ustedes calculan el promedio de sus notas. Se suman todos los datos y se dividen por la cantidad de datos que ustedes han considerado. ¿Quedó claro eso que acabo de decir? Chicos, ¿me están escuchando? Sí, o sea, Se sumás suman todo lo de todos. arriba, o sea, sumás 6 más 4 más 7, dividido 15. Exactamente, 6 más 4 más 7 más 1, bueno, más todos los que están viendo ahí. ¿Los ven bien, no? Si quieren se los pongo más grandes. Esperen que se los voy a poner más grandes, así se ve mejor. Entonces. Ahí está el ejemplo. Sí, los datos que yo estoy considerando son todos estos. Entonces, para sacar el promedio, lo que tengo que hacer es sumarlos todos y dividirlos por 15, que es la cuenta que está hecha ahí abajo. ¿La ven? Esta que está acá. ¿Se entendió? Sí, profe. Y esa cuenta da 4,2. Punto. No es muy difícil. O sea, es simplemente eso. O sea, si yo tengo que sacar el promedio de algo, sumo la cantidad de datos que tenga y lo divido por la cantidad de datos que sumé, justamente. Si son 7, divido por 7. Si sumé 8, divido por 8. Si sumé 20, divido por 20. ¿Quedó claro eso? Hasta ahí no estoy explicando nada nuevo que no hayan visto ustedes antes. ¿Cómo se saca un promedio? Se suman los datos y se divide por esa cantidad. ¿Quedó claro hasta ahí? Sí, profe. Bien. Si no, el que calla otorga, así que ya lo saben. Si no me dicen nada, supongo que lo están entendiendo. Así que, si no entienden, Profe, sí. te hago una consulta, capaz que no lo escuché, lo explicó, pero no lo Vale, escuché. decime. Esa X tiene una línea arriba, ¿qué significa? Significa media. Media aritmética o promedio Media. significa. ¿Estamos? Listo. Cada Listo, vez que listo. vos veas la X con un sombrerito, significa promedio. No se preocupen tanto por la notación, lo voy a mostrar si quieren. Fíjense, en la media aritmética, como puedes ver, acá... Uy, Dios. Vamos de vuelta. Ahora sí. El sombrerito se escribe, cada vez que yo escriba, quiero escribir promedio o media aritmética, tengo que escribir la X con un sombrerito. ¿Quedó claro eso? Sí. Bien, entonces volvamos a la explicación de cómo se calcula la media aritmética. Bueno, en este caso la media aritmética dio 4,2, es un número, ya, no mucho más que eso. Significa que más o menos, si yo agarrara un alumno cualquiera, podría decir que el número que representa, ¿cuántos errores cometió? 4,2. Supónganse que agarro otros 15 alumnos, ¿sí? Otros 15, y anoto los errores que hicieron cada uno en el examen. Tomo otro examen a los mismos, si quieren, y cometen distintos errores. En este caso, supónganse que hago la misma cuenta y en vez de 4,2, me da 2,5. ¿Sí? Y yo, como profesor, tengo que evaluar cuál fue el mejor examen del grupo, ¿el primero o el segundo? El segundo, Segundo. ¿Por qué? Porque porque se cometieron Segundo. cometió los menos menos errores. errores. ¿Se entendió? En promedio. Obviamente que habrá alguno que a lo mejor se equivocó 9 veces y otro que en varios que no se equivocaron ninguno, pero significa que en promedio es un número que representa el grupo de datos. ¿Quedó claro eso, no? El promedio puede usarse como un número que representa al grupo de datos. Un promedio más alto representa un grupo con más errores en este caso. Y un promedio más bajo significa un grupo que se equivoca menos escribiendo. ¿Quedó claro eso? Sí.
Bien. Sí, Las sí. medidas de tendencia central son, en este caso, ¿sí? Vamos a borrar todo esto. Las medidas de tendencia central pueden parecerse o nada que ver. En este caso, fíjense, vamos a calcular, lo primero que calculamos fue la media aritmética que me dio 4,2, que ahí se los puse con un rectángulo. La segunda que calculamos es una que es muy fácil, porque la moda le van a agarrar la mano fácil, porque es la más sencilla de calcular, ¿sí? ¿Cómo calculo la moda? Bueno, me fijo los datos, y dentro de los datos me tengo que fijar cuál es el dato que más se repite. Se los voy a marcar con verde. En el globo verde que yo les voy a marcar, ¿cuál es el dato que más se repite? El 1. El 1. ¿Cuántas veces se repite? 1, 2, 3 veces 3. el 1. 3. ¿Hay alguno que se repita más de 3 veces? No. 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 Entonces, el 1 es como decir, el 1 está de moda, ¿sí? Es la moda. Consulta, Sí, Adrián, profe. decime. En el supuesto caso, usted acá, porque lo hace con un ejemplo para que lo podamos llegar a entender, pero si en el supuesto caso llegamos a encontrar más de un número que tenga la misma cantidad de datos. Bien. Ejemplo, nosotros acá tenemos 3 veces se repitió el 1, por eso usted dice que la moda es el 1. Sí. Y si también hubiésemos encontrado el 5, Bien, en ese caso, la distribución se llama bimodal, y en vez de una moda, hubiera 2 modas. ah, bien. O sea que en la M abajo de un 0 habría 2. No, un 2, no. No, La M moda, cada vez que- moda 1 y la segunda moda. La Moda 5. claro, exactamente, son 2 modas. Y las tenés que escribir a las 2, ¿quedó claro? No suele las dos por suceder, separado. pero bueno, hay distribuciones que se llaman bimodales, porque tienen 2 modas, ¿sí? No sé si yo les voy a dar algún ejemplo, o en el práctico si hay algún ejemplo de eso, pero bueno, eventualmente puede pasar, ¿sí? Así que está bien la pregunta, Adrián. Bueno, entonces, sigamos con el cálculo. Y acá viene la mediana, que por lo general es la que más reniegan para poder calcular. El promedio lo agarran rápido, la moda lo agarran rápido, y con la mediana es con la que renegamos. Así que me prestan atención. Primero, para calcular la mediana, tengo que encontrar primero la posición de la mediana, ¿sí? Entonces, ¿eso cómo se hace? ¿Cuántos datos tengo acá? 15. 15. 15. Entonces, calculo la posición de la mediana, que es ese globito verde de abajo que les estoy mostrando. ¿Cómo haciendo? Haciendo ese número, 15, le sumo 1 y al resultado lo divido por 2. ¿Quedó claro eso? Agarro el número de datos, le sumo 1 y lo divido por 2. Eso es lo que llamamos... Siempre se le suma 1. Siempre se Número suma. de datos. Sí, la cantidad de datos más 1 sobre 2. Acá lo tienen escrito en esta fórmula. N siempre es la cantidad de datos. N más 1 sobre 2. O sea, 15 más 1 sobre 2. Y en este caso... ¿Y por qué? Sí, Doris. ¿Y por qué sobre 2, profe? Porque justamente yo los quiero dividir a la mitad. Por eso divido por 2. Ah, ok. ¿Se entiende? Sí, Entonces, sí. en este caso, 8 es la posición de mi mediana. Ojo, no es la mediana, es la posición de la mediana. Ahora la vamos a calcular la mediana. Significa, lo voy a explicar. Otra consulta, Sí. Sí, decime, Adrián. profe. En este caso en particular, justo eran 15 alumnos, nosotros le sumamos 1, quedan 16, lo dividimos por 2, quedan 8. Sí. Pero en el supuesto caso de que hubiera sido 14 alumnos, le sumamos 1, es 15. Sí, Dividido 2, 7,5. exactamente. Ahora voy O con sea, ese usted lo ejemplo. puso como un número entero, pero puede venir Claro, como sí, sí. fraccionado. Exactamente. Era lo que les decía hoy más temprano, que la cantidad de datos es impar. Si yo a un número impar le sumo 1, me queda un dato par, como en este caso. Claro. Y si lo divido por 2, me va a dar un número sin coma.
La pregunta tuya es, bueno, pero si es par, cuando yo sume 1 queda impar, y dividido 2 me da un número con coma. Bueno, ya lo voy a explicar más adelante, dame un segundito que termino con esto. ¿Sí? No, yo porque justo... No, está bien. Es válida la pregunta porque justamente está más explicado en la partecita de abajo, ahora lo vamos a ver. Bueno, entonces, bien, la posición de la mediana significa que el dato número 8, esa es la mediana. Pero para saber, tengo que tener los datos ordenados. Escuchen bien, ordenados. Los pueden ordenar si quieren de menor a mayor o los pueden ordenar de mayor a menor. Como ustedes quieran, pero tienen que estar ordenados. Y estos que están acá, como pueden ver ustedes, no están ordenados. Entonces, lo que voy a hacer es ordenar los datos. ¿Sí? Van a ver que en la próxima hoja, ahí me tomé el trabajo de ordenar los datos. Desde el más chiquito hasta el más grande. Ahí lo tienen. Más grande. ¿Quedó claro eso? Y Sí. ahora empiezo a contar. Yo sé que la posición de la mediana es 8. Entonces, fíjense qué voy a hacer. Voy a empezar a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Y quién va a ser mi mediana entonces? 4. El dato número 8, que es el 4. ¿Quedó claro lo que acabo de hacer? Repito. Sí, profe. O sea que está en la posición 4 es la mediana. En la posición 8, perdón. Exactamente. Primero calculo la posición, ordeno los datos y cuento hasta la posición 8, que en este caso cae el dato 4. ¿Sí? El dato 4 está en la posición 8. Por eso 4 es la mediana. ¿Quedó claro eso? Profe, Sí. sí. ¿Y si da con Es como el coma, número que el está en el número puede medio. dar con coma? Bueno, sí. Ahora vamos a ver un ejemplo donde justamente vamos a calcular la mediana para uno que tenga cantidad par de datos, que era la pregunta justamente de Adrián. ¿Sí? Vamos con eso entonces. Bueno, en la actividad 1, fíjense, no sé cuántos datos son acá, pero déjenme ver. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 25. Acá también son cantidad par de datos, así que este no me va a servir. Vamos a ver si tenemos un ejemplo. No. Bueno, yo les voy a armar un ejemplo, pero eso lo vamos a tener que ver en la próxima parte porque se me va a acabar el video. Pero vamos a tratar de hacerlo con este que tenemos acá. Así no pasa nada. ¿Sí? Fíjense lo que voy a hacer. Me voy a tomar el trabajo de anular un dato. ¿Sí? Supónganse que vamos a anular el más grande, para hacerlo más fácil. ¿Sí? Y lo voy a poner de tamaño mayor. 9. Bueno. No estaría funcionando esto. A ver ahora. Ahora sí. Bueno. Este dato de acá lo voy a borrar. ¿Cuántos datos quedaron? 14. 14. ¿Quedó claro eso? Entonces el 9 lo voy a borrar. Si yo tengo 14 datos, ¿sí? Cuando yo calcule la posición de la mediana, acá no voy a poner 15. ¿Qué voy a poner? 14. 14 1. más 1. 14 más 1, y a eso lo voy a dividir Sobre por 2. ¿sí? 14 más 1, lo voy a poner, esperen que lo voy a hacer bien, como corresponde. Dividido 7,5. 7,5. dividido 2. Entonces, ¿cuánto me da eso? 7,5. 7,5. ¿Se entiende cuál era la pregunta de Adrián hoy? Esa era la pregunta de Adrián. Bueno, profe, ¿y ahora cómo hacemos? Porque si yo hago la cuenta de esto, esto me va a dar 7,5.
Lo voy a escribir. 7,5. Bueno, entonces, ¿cómo se hace en este caso? Bastante fácil. En los últimos segundos que me quedan, significa que la posición de la mediana no es el dato 7, ni es el dato 8. ¿Quién es? Es el promedio de los datos entre el 7 y el 8. Entonces, voy a borrar todo. Recuerden, me voy a pasar a la próxima hoja. Recuerden que lo que yo hice hace un ratito fue borrar el último dato. ¿Quedó claro? Voy a contar. Dijimos que está entre el dato 7 y el dato 8. Cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, mi mediana, escuchen bien, lo voy a marcar con verde, está acá al medio. Pregunta, escúchenme. ¿Cuál es el número que está en el medio entre 4 y 4? 4,5. 4,5. El 4. El 4 mismo. ¿Sí? Si no les sale pensarlo de esa manera, lo que tienen que hacer es lo siguiente. Agarran el 4, le suman 4 y lo dividen por 2. ¿Cuánto es 4 más 4 dividido 2? 4. 8. Dividido en 2, 4. 4. ¿Y cuánto da la mediana? 4. O sea que en este caso,